La farmacia estaba en el centro de San Pedro de los Pinos, una pequeña ciudad del estado mexicano, donde todo el mundo se conoce y las noticias corren más rápido que el viento. Eliana Montero llevaba 7 años trabajando aquí, desde que se casó con Rubén, y decidió quedarse en su pueblo natal en lugar de irse a la capital en busca de una vida mejor. Sus padres aún vivían y estaban muy contentos. Su padre incluso les compró una casa en la calle Espinosa, pequeña pero sólida, con jardín delantero y patio trasero. La madre dijo que era una dote, que la casa se quedaría con Eliana para siempre. A los pocos años, los padres murieron, y efectivamente, la casa quedó para Eliana. Entonces Rubén trabajaba como electricista en la central eléctrica de la ciudad. Ganaba un sueldo fijo y era un marido atento. Pero desde hacía año y medio, algo había cambiado. Empezó a llegar a casa sombrío, irritable, oliendo cada vez más a cerveza. Felicia Ortega trabajaba en la farmacia con Eliana, las dos detrás del mostrador en largos turnos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Felicia era 2 años mayor, soltera, de lengua afilada y con la costumbre de llamar a las cosas por su nombre. Eliana confiaba en ella más que en nadie en la ciudad. Fue a Felicia a quien se había quejado un miércoles por la mañana, cuando la farmacia estaba vacía y estaban preparando un nuevo cargamento de medicamentos. Rubén volvió a llegar tarde anoche, dijo Eliana mientras colocaba las cajas de Analgin en la estantería. Dijo que llegaba tarde al trabajo, pero olía tan mal a cerveza que se podía sostener una cerilla. Felicia hizo una mueca y tiró otro paquete de vitaminas a la cesta. ¿Qué le dijiste? No le dije nada. Cenamos en silencio. Ni siquiera me preguntó cómo me había ido el día. Se sentó frente a la tele y se quedó mirando la pantalla. Intenté hablar. Le pregunté si quería ir al lago el domingo, y me miró como si le hubiera insultado mortalmente. Me dijo que moviera el culo. Un cerdo, dijo Felicia en pocas palabras. Eliana no contestó. Le daba vergüenza admitir que su amiga tenía razón. Hacía 3 meses Rubén le había levantado la mano por primera vez. Se habían peleado porque ella había comprado cortinas nuevas para la cocina, gastando 2,000 pesos de su escondite. Rubén gritó que el dinero no era un juguete, que ella era una derrochadora, y luego giró en redondo y le dio un golpe en el hombro. No con fuerza, pero lo hizo. Eliana se fue 2 días a casa de la tía Marcelina. Rubén vino a disculparse, lloró, juró que no volvería a hacerlo. Ella volvió. Desde entonces no había vuelto a pegar, pero su irritación nunca desapareció. Todas las noches volvía del trabajo como un animal cazado. Le gritaba, daba portazos, se iba a algún sitio y volvía oliendo a alcohol. ¿Tal vez tenía problemas en el trabajo?, sugirió Eliana con cautela. A lo mejor está siendo acosado por su jefe. Vamos, Eli. Felicia puso los ojos en blanco. Todo el mundo tiene problemas en el trabajo. Mi hermano trabaja 12 horas en el puerto, cargando contenedores, y vuelve a casa apenas vivo, pero no le grita a su mujer ni se emborracha todas las noches. No es un problema de trabajo, es el temperamento de tu marido. Siento ser tan brusco, pero tienes que darte cuenta. Eliana quiso objetar, pero en ese momento se abrió la puerta de la farmacia y entró la anciana Carmen, la hipocondríaca del barrio que compraba medicinas para todas las enfermedades a la vez. La conversación tuvo que aplazarse. Eliana esbozó una sonrisa profesional y se dirigió al mostrador. La hora siguiente transcurrió con la rutina habitual. Visitas, recetas, consultas, recuento del cambio. A las 2:30 hubo una pausa. Felicia fue a la trastienda a preparar café, y Eliana se sentó en la silla alta detrás de la caja registradora, y de repente sintió náuseas. Una ligera oleada de náuseas le recorrió desde el estómago hasta la garganta. Tragó saliva e intentó respirar más profundamente. Las náuseas no desaparecían. La cabeza se le agitaba, con borrones grises ante los ojos. «Felicia», llamó con voz débil. Su amiga salió de la trastienda con 2 tazas de café humeante. Vio la cara de Eliana e inmediatamente dejó las tazas sobre la encimera. «¿Qué te pasa? Estás blanca como la tiza». «No lo sé». Eliana se llevó la palma de la mano a la boca. «Me encuentro mal. Debo de haber comido algo malo». Felicia se acercó, miró la cara de su amiga y de repente entrecerró los ojos. «Eli, ¿cuándo fue la última vez que te vino la regla?» Eliana parpadeó confusa. No comprendió de inmediato a qué se refería la pregunta. Luego se acordó y algo en su interior se hizo un nudo.
Intentó recordar. ¿Su última menstruación había sido a principios del mes pasado o a finales del mes anterior? No había estado muy atenta. Su ciclo siempre había sido irregular, tal vez con 1 o 2 semanas de retraso. Pero ahora, cuando Felicia le hizo la pregunta de frente, Eliana se dio cuenta de repente de que habían pasado más de 5 semanas. Ya, no recuerdo exactamente, murmuró. ¿Tal vez 3 semanas? ¿O 4? Felicia sacudió la cabeza y se volvió hacia las estanterías. Recorrió las estanterías, cogió una cajita y se volvió hacia Eliana. Ten, le tendió la caja que contenía la prueba de embarazo. Ve al baño y hazte uno. Ahora mismo. Eliana cogió la caja con dedos temblorosos. En su interior el miedo y, al mismo tiempo, una extraña premonición le daban un vuelco. Se levantó, atravesó la trastienda hasta el pequeño retrete que había al final del pasillo y cerró la puerta con el pestillo. Le temblaron las manos al abrir el paquete y leer las instrucciones que se sabía de memoria. ¿Cuántas veces había vendido esas pruebas a otras mujeres? Lo hizo correctamente. Luego puso la prueba en el borde del lavabo y se quedó mirándola, incapaz de apartar la vista. Los segundos se prolongaron durante un tiempo angustiosamente largo. Una raya apareció de repente. Eliana se quedó paralizada. Luego, lentamente, como a través de la niebla, empezó a aparecer una segunda raya. Primero pálida, luego cada vez más brillante. 2 rayas. Positivo. Eliana se desplomó sobre la tapa cerrada del retrete, todavía con la prueba en la mano. Embarazada. Está embarazada. En algún lugar de su interior, bajo la capa de miedo y confusión, se agitó la alegría. Siempre había querido tener un hijo. Cuando se casó con Rubén, soñó que en 1 o 2 años tendrían un bebé y luego otro. Soñaba con voces de niños en la casa, con cenas familiares alrededor de la gran mesa, con criar juntos a sus hijos. Pero pasaron los años, el embarazo no llegó, ella y Rubén no usaron protección, pero no lo intentaron a propósito, y poco a poco este sueño fue quedando relegado a un segundo plano. Y ahora está embarazada, en el peor momento posible, cuando Rubén se ha convertido en un borracho irritable que apenas le dirige la palabra. Eliana no sabía qué sentir, si alegría u horror. Salió del baño pálida con un test en la mano. Felicia se dio cuenta al instante de todo lo que había en su cara. ¿Positivo? Eliana asintió en silencio. Felicia le pasó el brazo por los hombros. Enhorabuena, mamá. No sé qué hacer, susurró Eliana. Rubén, ahora está muy enfadado. No quiere ni oír hablar del bebé. Lo hablamos hace un año y dijo que no podíamos permitírnoslo, que la vida ya era bastante dura. Entonces era un hombre distinto, dice Felicia. Puede que cuando se entere se ponga contento. Los hombres a veces cambian cuando se dan cuenta de que van a ser padres. Eliana quería creerlo, pero algo en su interior le decía que Rubén no sería feliz. Pasó el resto de la jornada laboral en una especie de niebla, contestando a los clientes de forma maquinal, confundida en sus cálculos, Felicia corrigiéndola varias veces. Cuando terminó el turno, Eliana caminó lentamente hacia su casa, retrasando el momento de encontrarse con su marido. Pero no tenía sentido aplazarlo. Decidió que se lo diría esta noche. Mejor decírselo de una vez que sufrir durante semanas. Llegó a casa a eso de las 7 de la tarde. Rubén aún no había vuelto del trabajo. Eliana preparó la cena, la puso en la mesa y se sentó a esperar. Rubén apareció hacia las 8. Entró en casa con cara de pesadez, tiró su bolsa de herramientas en un rincón del pasillo, entró en la cocina sin saludar. Eliana percibió de inmediato que estaba de mal humor. No olía a alcohol, lo cual era bueno, pero su mirada era sombría y distante. «Hola», dijo con cautela. «La cena está lista». Murmuró Rubén y se sentó a la mesa. Comieron en silencio. Eliana no sabía cómo iniciar una conversación. Movía la comida por el plato, casi sin tocarla, con el estómago hecho un nudo. Rubén comía deprisa, sin levantar la vista. Cuando terminó y pidió un vaso de agua, Eliana se decidió. «Rubén, hay algo que tengo que decirte». Su voz era más baja de lo que pretendía. Él levantó los ojos hacia los suyos con una mirada de irritación. «¿De qué se trata?» «Ya me he enterado hoy», tragó saliva Eliana, con los dedos aferrando el borde de la servilleta. «Estoy embarazada». Rubén se quedó inmóvil con el vaso en la mano. La miró durante unos segundos, como si no entendiera lo que decía. Luego dejó lentamente el vaso sobre la mesa.
Su rostro se estiró y luego se contorsionó en una mueca de ira. ¿Qué? Dijo con voz apagada. Estoy embarazada, repitió Eliana, intentando hablar con calma. La prueba mostraba 2 rayas. Me lo he hecho hoy en el trabajo. Rubén se reclinó en la silla y se pasó la mano por la cara. De repente golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo sonar los platos. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? Rubén, yo... No. Se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un ruido sordo. ¿Te has vuelto loco? Estamos arruinados. Apenas llegamos a fin de mes. Y me hablas de un embarazo. Nos las arreglaremos, intentó argumentar Eliana, con voz temblorosa. La gente lo hace. Nosotros también podemos hacerlo. ¿Qué gente? Rubén se paseaba por la cocina, moviendo las manos nerviosamente. ¿Qué clase de gente se las arregla? Yo trabajo en una central eléctrica por una miseria. ¿Tú ganas 3 peniques en tu farmacia? ¿Y quieres que demos de comer a un rompedor de espaldas? ¿Estabas pensando cuando empezaste esto? Yo no he empezado nada. Eliana también se levantó de un salto, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Ha ocurrido sin más. No pasa nada, gritó Rubén. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Te embarazaste a propósito para mantenerme atada a ti y que no me escapara. ¿Estás loca? No, tú estás loco. Cogió su chaqueta de la mesa y la colgó en el respaldo de una silla. No voy a discutir esto. Hoy no. No en estas condiciones. Rubén, espera. Me voy al bar, dijo dirigiéndose a la puerta. Voy a beber hasta que me olvide de toda esta pesadilla. La puerta se cerró de golpe. Eliana se quedó de pie en medio de la cocina, con todo el cuerpo temblando. Por fin se le saltaron las lágrimas. Se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Las cosas habían ido peor de lo que ella temía. Rubén no solo no estaba contento, sino que estaba furioso. La acusaba de tenderle una trampa a propósito. Eliana lloró en silencio, con los hombros temblorosos por los sollozos que intentaba contener. Permaneció así sentada unos 10 minutos. Luego se secó la cara con una servilleta, se levantó y empezó a recoger la mesa. Sus manos se movían automáticamente y sus pensamientos eran confusos. Media hora más tarde llamaron a la puerta. Eliana se sobresaltó. Al principio pensó que Rubén había vuelto, pero no llamó a la puerta. Se acercó a la puerta y abrió. En el umbral estaba Blanca, su suegra, una mujer corpulenta de cara grande y expresión contrariada que parecía no despegarse nunca de sus labios. Blanca vivía a 3 manzanas de distancia, pero se dejaba caer por allí casi todos los días, siempre sin avisar, siempre con una queja. «Buenas noches, Blanca», dijo Eliana con cansancio. «Buenas noches». Blanca entró en la casa sin esperar invitación. «Acabo de ver a Rubén. Iba de camino al bar del Toro. Está bebiendo otra vez. ¿No puedes con él?» Eliana sintió que sus entrañas se tensaban de rabia. «Yo no tengo nada que ver», dijo fríamente. «¿Cómo que no has tenido nada que ver?» Blanca cruzó los brazos sobre el pecho. «Eres su mujer. Es tu deber vigilar que tu marido no beba. Una buena esposa sabe mantener a raya a su marido. ¿Qué haces?» «No estoy haciendo nada». «Blanca, por favor». «No, no me voy hasta que te diga lo que pienso. A mi suegra se le ha subido la voz. Mi hijo era un tipo normal hasta que se casó contigo. Trabajador, no bebedor, responsable. Y ahora mira lo que le ha pasado. Está sombrío como una nube, desapareciendo en el bar. Has sido tú. Tú le has llevado a este estado». Eliana se quedó callada, apretando los dientes. Normalmente toleraba estos ataques. Asentía, se disculpaba, siempre y cuando su suegra se marchara rápidamente. Pero hoy algo se rompió en su interior. Después de aquella conversación con Rubén, después de sus acusaciones y gritos, después de que llamara a su futuro hijo un engendro, no había más fuerzas para soportarlo. «Basta», dijo Eliana en voz baja. «¿Qué has dicho?» Blanca estaba incluso confundida por la sorpresa. «He dicho basta». Eliana levantó la cabeza y miró a su suegra directamente a los ojos. «Deja de echarme la culpa de todo. Tu hijo no bebe por mi culpa. Bebe porque tú lo has educado así. Un hombre que se va al bar al primer problema en lugar de solucionarlo. Un borracho que grita a su mujer y huye de la responsabilidad». La cara de Blanca se ha puesto roja. «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves?» «Vete», ha dicho Eliana. «Fuera de mi casa. Ahora mismo».
Blanca abrió la boca, luego la cerró, se dio la vuelta y salió, dando un portazo tan fuerte que el cristal tembló. Eliana permaneció de pie en el pasillo, respirando agitadamente. Le temblaban las manos. Nunca antes se había permitido hablarle a su suegra en ese tono de voz. Y ahora, a pesar del horror de la noche, sentía una extraña satisfacción. Por fin había dicho la verdad. Puede que no cambiara nada, pero al menos había dicho lo que pensaba. Eliana fue al dormitorio, se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. Rubén volvería tarde, borracho, tal vez agresivo, o no volvería, y mañana empezaría un nuevo día, y ella tendría que ir a trabajar, sonreír a los clientes, fingir que todo iba bien. Y hay un niño creciendo dentro de ella que no pidió estar en esta pesadilla. Eliana no recordaba cuándo se había dormido. Estaba tumbada en la oscuridad, con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, el crujido de la vieja casa, el perro ladrando en algún lugar a lo lejos. Rubén seguía sin volver a las 10 de la noche. No había regresado a las 11, a medianoche. No le llamó, no le mandó mensajes. ¿Qué sentido tenía? De todos modos, él no contestaría, o lo haría con algo enfadado e hiriente. En algún momento después de la 1 de la madrugada, el cansancio terminó por hacer mella en ella. Los párpados se le hicieron pesados, los pensamientos se le agolparon y Eliana cayó en un sueño intranquilo. La despertó un grito salvaje, ebrio y desgarrador, que rasgó el silencio de la noche como una cuchillada. Eliana se incorporó bruscamente en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, y durante los primeros segundos no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. El grito volvió, más claro, más fuerte. Era la voz de Rubén. Gritaba algo ininteligible en medio de la calle. Eliana corrió hacia la ventana y abrió la cortina. Rubén estaba de pie en la calle, a la luz de una farola solitaria, balanceándose de un lado a otro, agitando los brazos. Tenía la ropa arrugada, la camisa desabrochada y el pelo revuelto. «¡La vida es una mierda!», gritó al vacío de la noche. «Sois todos idiotas. ¿Me oís? ¡Idiotas!». Eliana se tapó la boca con la palma de la mano, intentando comprender lo que estaba pasando. El reloj de la mesilla marcaba 3 horas y 15 minutos. Las luces de las casas vecinas empezaron a encenderse. Primero en la casa de enfrente, luego en la de la izquierda, luego en la de la derecha. Rubén siguió gritando, ahora dirigiéndose a sus enemigos invisibles. «¿Os creéis mejores que yo? ¿Te crees algo?». La ventana de la casa de enfrente se abrió y su vecino Osvaldo, un anciano que trabajaba en la alcaldía, se asomó. «Rubén, cállate ahora mismo», gritó. «Hay gente durmiendo». «No me importa que la gente duerma», le gritó Rubén. «Que todo el mundo despierte, que todos vean cómo es la vida de verdad». Rosita, la vecina, una mujer gorda con rulos y camisón, se asomó a la otra ventana. «Rubén Montero, ¿eres idiota? Son las 3 de la mañana. La gente trabaja mañana. ¡Sois todos idiotas!». Rubén cogió una piedra del suelo y la lanzó en dirección a las voces. La piedra cayó en la acera antes de llegar a las casas. «Toda la calle son idiotas». Eliana se quedó de pie junto a la ventana, sin saber qué hacer. ¿Salir hacia él? ¿Intentar llevarlo a casa? Pero en su estado podía pegarle, podía hacer cualquier cosa. Lo había visto borracho, pero nunca tan inadecuado. Los vecinos empezaron a bajar a la calle, 5 o 6 hombres con ropas caseras y antorchas en las manos. Uno de ellos, Ernesto, un mecánico del taller de la calle de al lado, se acercó a Rubén con cautela, extendiendo las manos delante de él. «Rubén, amigo, cálmate. Vamos a casa, ¿eh? Duerme un poco. Por la mañana estarás mejor». «Aléjate de mí». Rubén retrocedió. «Tú también eres uno de ellos. Sois todos iguales. Rubén, no te alteres. Os voy a enseñar a todos». Rubén gritó de repente y echó a correr calle abajo, tambaleándose. Eliana lo vio correr hacia su camión, que estaba aparcado junto a la valla de un vecino. Abrir la puerta y sacar una caja de herramientas. La pesada caja metálica que llevaba consigo a todas sus llamadas. Rubén la cogió con las 2 manos y corrió calle abajo hasta el principio de la manzana, donde estaba la caja del transformador, detrás de una valla baja. Una pequeña estructura de hormigón con una puerta metálica
por la que corría la electricidad de toda la calle. ¿Qué estará haciendo?, susurró Eliana, apretando la frente contra el frío cristal. Rubén corrió hacia la caja del transformador, la dejó en el suelo y la abrió. Los vecinos se amontonaron en medio de la calle, mirando, sin entender aún lo que estaba pasando. Rubén sacó una palanca de la caja y luego un martillo. Se acercó a la puerta metálica de la caseta y empezó a golpear la cerradura con la palanca. El metal tintineaba, los golpes resonaban en la tranquila calle como disparos. «¡Rubén, basta!», gritó uno de los vecinos. Pero Rubén no hizo caso. La cerradura cedió tras unos cuantos golpes y la puerta se abrió. Rubén entró. Unos segundos después se oyó un estruendo. Estaba golpeando el equipo con un martillo, rompiendo algo con una palanca. El estruendo metálico se mezclaba con sus gritos de borracho. Eliana miraba horrorizada, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Los vecinos corrieron hacia la cabina, pero no a tiempo. De repente, todas las luces de la calle se apagaron a la vez. El farol que iluminaba la calzada, las luces de las ventanas de las casas. Todo desapareció en un instante. La oscuridad era total y solo la luna brillaba tenuemente entre las nubes. Rubén salió de la cabina y levantó las manos como un vencedor. «¡Ya está!», gritó. «Ahora estáis sentados en la oscuridad. Todo gracias a mí. No podéis arreglar nada sin mí». «¿Estás enfermo?», gritó Osvaldo acercándose con una linterna en la mano. «¿Estás loco?». «Estoy loco». Rubén agitó una palanca. «Yo soy el electricista. Aquí mando yo. Todos ustedes no pueden hacer nada sin mí». «Ha roto el transformador», Rosita gritó histérica. «Ha dejado sin luz a toda la calle». Cada vez salían más vecinos. Salieron de sus casas con antorchas, con teléfonos que brillaban en la oscuridad, y se reunieron junto a la caja del transformador. Alguien miró dentro y se quedó sin aliento. Rubén había destrozado todo lo que había que destrozar. Los cables colgaban cortados, el panel de control estaba destrozado, trozos de plástico y metal yacían en el suelo. La multitud de vecinos se volvió para mirar a Rubén, y Eliana pudo sentir el cambio de humor incluso desde lejos. La irritación había sido sustituida por la rabia. Ya no se trataba solo de una broma de borrachos que podía perdonarse. Era un crimen que afectaba a todos. «Responderá por esto», gritó Ernesto. «Mañana tengo que levantarme para ir a trabajar, y la nevera se ha quedado sin batería. Tengo comida para una semana. Tengo a mi madre enferma en casa. Necesita un respirador», gritó Patricia, una mujer joven. «¿Y si se pone enferma?». «¡A por él!», gritó alguien. «No dejéis que se escape». Reuben vio que la multitud avanzaba hacia él, y la euforia de la embriaguez fue sustituida al instante por el miedo. Tiró la palanca, se dio la vuelta y corrió hacia la casa. Se tambaleó y tropezó, pero corrió deprisa. 10 vecinos corrieron tras él, agitando antorchas y gritando maldiciones. Eliana se apartó de la ventana y salió corriendo al pasillo. Rubén ya estaba en la puerta, intentando abrirla con la llave, pero le temblaban las manos y la llave no entraba por el ojo de la cerradura. Eliana abrió la puerta desde dentro. Rubén entró volando y trató de dar un portazo. «¡Cierra la puerta!», gritó. «¡Rápido! Rubén, ¿qué has hecho?». Eliana no reconoció su voz. Era delgada y asustada. «¿Qué has hecho? Cállate y cierra la puerta». Pero ya era demasiado tarde. Una multitud de vecinos ya había rodeado la casa. Al frente estaba Osvaldo, junto a Ernesto y varios hombres más que Eliana conocía de vista pero no recordaba sus nombres. Sus rostros estaban crispados por la ira. «¡Rubén Montero!», gritó Osvaldo. «¡Sal ahora mismo! Responderás por lo que has hecho». «¡Que os jodan a todos!», gritó Rubén desde detrás de la puerta. «¡Fuera de mi casa!». «No es tu casa, es la casa de tu mujer», gritó alguien desde la multitud. «Y tú la estás deshonrando». Eliana estaba de pie en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared. Rubén corría por la casa como un animal cazado, agarrándose la cabeza y murmurando algo inaudible. Fuera, los gritos eran cada vez más fuertes. Alguien empezó a golpear la puerta con los puños. Luego los golpes se hicieron más fuertes. Alguien dio una patada. La puerta tembló. «Rubén, por favor, sal con ellos», susurró Eliana. «Discúlpate, di que ha sido un error, que pagarás por las reparaciones». «Me matarán». Rubén estaba pálido, el sudor le rodaba por la cara. «¿Has visto sus caras? Me van a destrozar».
Entonces llama a la policía. A la policía. La policía me meterá en la cárcel. He destruido propiedad municipal. Los golpes en la puerta continuaban. La puerta era vieja, fuerte, pero el cerrojo no podía resistir semejante embestida. Eliana oyó el crujido de la madera. Rubén también lo oyó y sus ojos se abrieron de pánico. Corrió hacia la cocina y Eliana corrió tras él. Los vecinos abrieron la puerta de una patada con otro fuerte golpe, el cerrojo arrancado de la jamba con astillas. La multitud se precipitó al interior de la casa. Eliana oyó pisotones, gritos, maldiciones. Rubén agarró una silla, la giró y la arrojó por la ventana de la cocina. El cristal se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. Sin pensarlo, Rubén saltó por la ventana rota, se agarró al marco y salió. Eliana vio cómo su camisa se enganchaba en un trozo de cristal, desgarrada, pero él se lanzó hacia adelante y salió dando tumbos al patio trasero. Los vecinos irrumpieron en la cocina. Osvaldo fue el primero, seguido de Ernesto y los demás. Vieron la ventana rota y corrieron hacia ella. Eliana se quedó en un rincón con las manos pegadas al pecho. «¡Salió corriendo al patio!», gritó alguien. Los vecinos empezaron a colarse por la ventana. Algunos corrieron hacia la puerta principal para rodear la casa. Eliana corrió hacia la ventana, asomándose. Rubén ya corría por su huerto hasta la valla más lejana. Saltó por encima del seto bajo, cayó al suelo, se levantó y siguió corriendo por la propiedad del vecino. Detrás de él una multitud con antorchas seguía corriendo. Las luces rebotaban en la oscuridad como luciérnagas. Los gritos resonaban en el barrio dormido. «¡Detenedle! ¡No le dejéis escapar!». Eliana se asomó a la ventana rota y vio cómo las siluetas se alejaban en la oscuridad. Rubén corrió deprisa a pesar de la intoxicación. El miedo le impulsaba. Trepó por otra valla, se escondió detrás de un granero y salió corriendo a una calle vecina. Había muchos perseguidores, pero estaban dispersos. Algunos tropezaban, otros se quedaban atrás. Poco a poco, los gritos disminuyeron, se hicieron más distantes, se silenciaron por completo. Eliana se quedó de pie en la oscura cocina, entre los fragmentos de cristal, con el aire frío de la noche entrando por la ventana rota. Se dio la vuelta lentamente. Había una puerta rota en el pasillo, con la jamba astillada y trozos de madera en el suelo. La cocina estaba hecha astillas. La casa estaba destrozada. El marido huyó perseguido por vecinos furiosos. Las piernas le fallaron. Eliana se deslizó lentamente por la pared hasta el suelo. Rodeó sus rodillas con los brazos y enterró la cara en ellas. No podía llorar. Era como si no le quedaran lágrimas. En su interior solo había vacío y una estúpida incomprensión. ¿Cómo habían llegado las cosas a esto? ¿Cómo sus vidas se habían convertido en esta pesadilla en tan solo unas horas? Ayer por la mañana todavía pensaba que los problemas de su matrimonio podrían solucionarse, que Rubén solo estaba pasando por un periodo difícil, que todo iría a mejor. Ahora está sentada en el suelo de una cocina destrozada, sola, embarazada, con un marido que destruyó un transformador y se libró de un linchamiento. Eliana permaneció así sentada durante mucho tiempo, sin moverse, sin levantar la cabeza. El tiempo se alargaba extrañamente. Los segundos parecían horas. Entonces oyó voces fuera. Levantó la cabeza. Algunos vecinos habían vuelto. Estaban delante de su casa y hablaban animadamente. Eliana se obligó a levantarse y se dirigió a la puerta principal, que ahora colgaba de una bisagra. Salió al porche. Osvaldo la vio y su rostro se ablandó. «Eliana, lo sentimos», dijo con gravedad. «No queríamos tirar la puerta abajo. Pero tu marido...» «Lo sé», lo interrumpió Eliana. Su voz sonaba ajena, mecánica. «Vi lo que hizo». «Se fue», dijo Ernesto respirando con dificultad. «Huyó a la zona industrial. Allí lo perdimos. Pero lo encontraremos. Lo encontraremos por la mañana y lo llevaremos a la policía. Llamaremos a los equipos de emergencia por la mañana», añadió Osvaldo. «Arreglarán el transformador y tu marido recibirá una factura. Él pagará todas las reparaciones». Eliana asintió. No le importaba. Que pagara, que no pagara, daba igual. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Rosita acercándose. Ya se había quitado los rulos y se había puesto el abrigo sobre el camisón. «Quizá no deberías quedarte aquí sola. Ven a mi casa a dormir». «No, gracias», Eliana negó con la cabeza. «Me quedaré en casa». «Pero la puerta está rota. Moveré el armario. No me pasará nada».
Los vecinos se miraron, pero no discutieron. Se dieron cuenta de que, después de lo ocurrido, Eliana necesitaba estar sola. Poco a poco se fueron yendo a casa, lanzándose miradas compasivas. Eliana volvió a la casa, mirando la puerta rota. No tenía fuerzas para mover el armario. Se limitó a cubrir la puerta lo mejor que pudo, apoyándola en una silla. Luego volvió a la cocina, cogió una escoba y empezó a barrer los trozos de cristal. Se movió despacio, automáticamente. Recogió los fragmentos en un recogedor y los tiró a la papelera. Encontré un trozo de contrachapado en la despensa, que quedó tras la reparación de hace unos años. Lo puse en la ventana rota, lo fijé con cinta adhesiva. Estaba torcida y tenía huecos, pero al menos el viento no soplaba tan fuerte. Eran casi las 5 de la mañana cuando terminó. Acababa de amanecer, el cielo en el este brillaba con una luz gris. Eliana volvió al dormitorio, se tumbó en la cama sin desvestirse y se tapó con una manta. Se quedó mirando el techo. Rubén no había vuelto. ¿Dónde estará ahora? ¿Escondiéndose en algún edificio abandonado? ¿Durmiendo bajo un arbusto? ¿O sobrio, sentado en algún lugar pensando qué hacer a continuación? Eliana se llevó la mano al estómago. Había un niño creciendo dentro de ella que nunca había pedido nacer en una familia como esta. Un niño que debería haber sido criado con amor y cariño, pero que en su lugar tendría una madre soltera y un padre alcohólico odiado por todo el vecindario. Lo siento, cariño, susurró Eliana en el vacío. Siento que tengas unos padres así. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Demasiados pensamientos, demasiado dolor. Eliana estuvo medio dormida hasta las 7 de la mañana. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría y se vistió. Tenía que ir a trabajar. Tenía que seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Salió de casa tapando la puerta rota. Los vecinos que habían salido a hacer sus tareas matutinas la miraron con lástima y compasión. Eliana caminaba con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. Llegó al trabajo a las 9. Felicia la esperaba en la entrada de la farmacia. Vio su cara y enseguida se dio cuenta de que había ocurrido algo terrible. «Ali, ¿qué ha pasado?». Eliana abrió la boca para contestar, pero la voz se le atascó en la garganta. En lugar de palabras, soltó un sollozo. Felicia la abrazó, y entonces Eliana por fin lloró de verdad, arropada en el hombro de su amiga, de pie en la calle matutina, frente a la farmacia, donde ambas iban a pasar otro largo día de trabajo. Rubén no volvió el primer día. Eliana volvió a casa del trabajo aquella tarde. Vio la casa vacía con la ventana tapiada a toda prisa y la puerta rota que había apuntalado desde dentro, y se sintió extrañamente aliviada. Al menos no tendría que enfrentarse a él. No tendría que escuchar excusas ni nuevas acusaciones. Calentó los restos de la cena de anoche, comió sin apetito y se acostó temprano. Durante toda la noche escuchó los ruidos del exterior, y cada susurro la hizo estremecerse. ¿Y si volvía? ¿Y si los vecinos lo encontraban y lo traían aquí? Pero la noche pasó tranquila. Al segundo día, Eliana llamó a un maestro que reparó la puerta y le puso una cerradura nueva. El capataz, un anciano llamado Teodoro, trabajaba en silencio, pero ella podía ver cómo le lanzaba miradas compasivas. Por supuesto que sabía lo que había pasado. Todo el pueblo lo sabía ya. La noticia en San Pedro de los Pinos se extendió al instante. Cuando el capataz terminó su trabajo y se marchó, Eliana cerró la puerta nueva y apoyó la espalda en ella. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Se dirigió a la cocina y miró la ventana tapiada. Debería haber llamado a un cristalero, pero no tenía fuerzas. Más tarde, otro día. Rubén no volvió el segundo día. Eliana fue a trabajar como si estuviera en la niebla. Atendía a los clientes mecánicamente, confundía los medicamentos, se equivocó 2 veces en el cheque y Felicia tuvo que corregirla. A la hora de comer, Eliana fue a la trastienda. Se sentó en un viejo sofá y apretó la cara contra las palmas de las manos. Las lágrimas brotaron solas. Ni siquiera intentó contenerlas. Lloró en voz baja, para que no la oyeran los clientes de la sala de ventas. Felicia la encontró allí 10 minutos después, se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «Ali, cariño, no puedes seguir así», le dijo suavemente. «Te vas a arrinconar». «No sé qué hacer», susurró Eliana entre lágrimas. «No lo sé en absoluto». «Sí que lo sabes, sabes exactamente qué hacer. Tienes que dejar a ese cabrón, ahora mismo, antes de que vuelva, antes de que empiece a sentir lástima por mí».
Es mi marido. Es un alcohólico y un destructor, dijo Felicia con dureza. Hizo saltar por los aires un transformador. Provocó que todo el barrio se quedara a oscuras durante 3 horas. Te ha destrozado la casa. ¿Le debes algo? Me dejó embarazada. Razón de más. ¿Quieres que tu hijo crezca con un padre así, viendo a papá emborracharse y destrozar cosas? Ali, entra en razón. Tienes un hogar, tienes un trabajo, me tienes a mí, tienes a tu tía. Puedes hacerlo sin él. Te irá mejor que con él. Eliana se secó los ojos con el dorso de la mano. Sabía que Felicia tenía razón, que debía irse, echar a Rubén, pedir el divorcio. Pero una parte de ella seguía aferrada a la esperanza. Quizá él recapacitara. Tal vez se daría cuenta de lo que había hecho y cambiaría. La gente cambia, ¿no? Ella lo había visto en películas, leído en libros. Los hombres se dan cuenta de sus errores, dejan de beber, se convierten en buenos maridos y padres. Lo pensaré, dijo insegura. Felicia suspiró, pero no discutió. Sabía que era inútil insistir. Eliana tenía que tomar su propia decisión. El tercer día transcurrió igual. Rubén no apareció. Eliana empezó a pensar que tal vez se había escapado de la ciudad. Se había ido a algún lugar con sus amigos o con su madre. Blanca, por cierto, no apareció después de aquella noche escandalosa. Probablemente se sentó en casa y maldijo a su nuera por haber llevado a su hijo a semejante situación. Eliana ya no lloraba en el trabajo, pero andaba como una máquina. Llegó a casa, comió algo apresuradamente y se fue a la cama. Aún no le había crecido la barriga, casi no había toxicosis, solo unas ligeras náuseas por la mañana. El embarazo parecía irreal, como si no le estuviera sucediendo a ella. Al cuarto día, el viernes por la noche, cuando Eliana volvía a casa del trabajo, lo vio. Rubén estaba sentado en el porche de su casa con la espalda contra la pared. Tenía un aspecto horrible. Llevaba la ropa sucia, arrugada, y la misma camisa que se había roto al salir por la ventana colgaba ahora hecha harapos. Tenía la cara sin afeitar, la barba gruesa y desigual, el pelo grasiento, los ojos rojos y hundidos. Apestaba a alcohol incluso a pocos metros de distancia. Eliana se detuvo ante la puerta sin saber qué hacer. Rubén la miró, con los ojos pesados y muertos. «Suéltame», dijo con voz ronca. «Estoy cansado». Eliana guardó silencio, aferrando las llaves en la mano. Una parte de ella quería darse la vuelta y marcharse. La otra parte, la parte familiar y sumisa, le susurraba que era su marido, que tenía mal aspecto, que debía dejarle entrar y darle de comer. Caminó despacio hasta el porche, sacó la llave de la cerradura nueva y abrió la puerta. Rubén se levantó con dificultad, agarrándose a la pared, pasó junto a ella y entró en la casa sin mirar. Olía tan mal que Eliana palideció. Rubén entró directamente en el dormitorio, se tumbó boca abajo en la cama y se quedó quieto. Un momento después le oyó roncar. Eliana permaneció de pie en el pasillo. Luego cerró la puerta, se dirigió a la cocina y se sentó a la mesa. No sabía qué sentir. Alivio de que estuviera vivo, enfado porque había vuelto, miedo de lo que pasaría después. Todo eso, supongo. Se quedó sentada así durante un buen rato. Luego se levantó y empezó a preparar la cena. Para ella sola, Rubén estaba muerto de sueño y no se despertaría hasta por la mañana. Comió sin apetito, lavó los platos y se acostó en el sofá del salón. No quiso ir al dormitorio de Rubén. Por la mañana se despertó con el ruido del agua en el cuarto de baño. Rubén estaba levantado, duchándose. Eliana se tumbó en el sofá, escuchando el ruido del agua, sus toses y expectoración. Era repugnante escucharlo. El agua dejó de hacer ruido. Al cabo de unos minutos Rubén salió del baño. Se dirigió a la cocina. Eliana se levantó, tiró de la manta y le siguió. Rubén estaba sentado a la mesa con ropa de casa limpia que encontró en el armario. El pelo mojado, la cara afeitada. Tenía mejor aspecto que ayer, pero seguía enfermo. La cara gris, moratones bajo los ojos, las manos temblorosas. Miraba por la ventana sin volver la cabeza. «Han arreglado las luces de fuera», dijo sordamente. «Lo vi ayer mientras paseaba. Vino un equipo de la ciudad y lo restauró todo en un día». Eliana se quedó callada. Puso la tetera en la cocina y sacó tazas. Rubén siguió hablando al vacío. «Los vecinos me vieron. Osvaldo se paró en la puerta. Me miró tanto que pensé que me iba a matar.
Pero no vino. Probablemente pensó que ya me había hartado. ¿Vas a pagar las reparaciones?, preguntó Eliana sin darse la vuelta. ¿De dónde iba a sacar el dinero? Rubén resopló enfadado. Me habrán despedido del trabajo. He faltado 3 días y no he cogido el teléfono. Así que ahora tienes que sentarte sin un céntimo. Eliana sirvió agua hirviendo en tazas. Puso una delante de Rubén y cogió la otra para ella. Se sentó frente a él. Bebieron el té en silencio, sin mirarse. Un silencio incómodo y pesado. Eliana pensó que Rubén diría algo, que se disculparía, que se explicaría, pero se limitó a beber el té a pequeños sorbos y a mirar la mesa. Cuando terminó, se levantó, volvió al dormitorio y cerró la puerta. Eliana se quedó sentada sola en la cocina. Así comenzó una semana de silencio. Rubén apenas salía del dormitorio. Eliana iba a trabajar, volvía, preparaba la cena y comía sola. A veces Rubén iba a la cocina, cogía un plato de comida y se lo llevaba a su habitación. No hablaban en absoluto. Por la noche Eliana dormía en el sofá, Rubén en el dormitorio. El ambiente en la casa era como el de una tormenta, pesado y agobiante. Los vecinos miraban a Eliana con lástima, a Rubén con odio. Apenas salía, y cuando lo hacía, caminaba a paso ligero con la cabeza gacha. Una vez Ernesto le cerró el paso, dijo algo. Rubén respondió. Se quedaron un momento parados y luego se separaron. Eliana no supo de qué iba la conversación y no preguntó. Efectivamente, el trabajo en la central se había perdido. Rubén recibió una llamada de su jefe, que le dijo que volviera el lunes a por su paga y no volvió a aparecer. Después de la llamada, Rubén tiró el teléfono contra la pared y la pantalla se rompió. Eliana oyó un estruendo en la cocina, pero no fue a ver qué pasaba, que le pegara lo que quisiera, mientras no la tocara. Una semana después del regreso de Rubén, ocurrió algo que puso todo patas arriba. Eliana salió temprano del trabajo, a las 4 de la tarde en lugar de las 6 habituales. Tenían un inventario. Los jefes habían venido de la ciudad, contaron todo rápidamente y dejaron ir temprano a los empleados. Eliana volvió a casa caminando despacio, tomándose su tiempo. El día era claro, cálido, y el sol brillaba con fuerza. Un raro buen día en medio de toda esta pesadilla. Entró en la casa sin hacer ruido y se quitó los zapatos en el pasillo. Entonces oyó la voz de Rubén desde el dormitorio. Estaba al teléfono. Eliana se quedó helada. La voz era extraña, suave, amable, como hacía tiempo que no oía. Tal vez un año, tal vez más. Era la forma en que Rubén le había hablado cuando se conocieron, cuando la cortejaba, cuando estaban enamorados y eran felices. Eliana dio un paso hacia el dormitorio, luego otro. La puerta estaba entreabierta y se oía claramente una voz. «Te echo de menos, Verena», dijo Rubén, y había tanta calidez en su voz que a Eliana se le cortó la respiración. «Te echo mucho de menos. Quiero verte pronto». Hizo una pausa. Escuchó lo que decía el hombre al otro lado de la línea. «Verena, un nombre de mujer». Eliana se llevó la mano a la boca. «Lo sé, cariño, lo sé», continuó Rubén. «Aguanta un poco más, lo solucionaré. Haré que aborte, ella no quiere, pero la obligaré. Y luego me ocuparé de la casa. Está a su nombre, sí. Sus padres se la dejaron, pero encontraré la manera de recuperarla. Tengo un abogado que conozco. Dice que si puedo probar que invertí en las reparaciones, puedo reclamar una parte. Y entonces la echaré y ya está. Y viviremos juntos como habíamos soñado». Eliana se paró en el pasillo y el mundo se estremeció. El aborto, la casa, echarla, una amante. Todas esas palabras pasaron por su cabeza como fragmentos de un espejo roto, afiladas y cortantes. Rubén siguió hablando, ahora riéndose de algo que había dicho la tal Verena, riendo ligera y alegremente. Eliana retrocedió lentamente, hacia la puerta principal. Se movió muy silenciosamente, temiendo que crujiera una tabla del suelo, que él la oyera. Llegó a la puerta, la abrió silenciosamente, salió al porche, cerrando la puerta tras ella. Me quedé en el porche sin saber qué hacer. Las piernas no le sostenían, la cabeza le daba vueltas, los ojos le nadaban. Bajó del porche, se dirigió a la puerta y salió a la calle. Caminó una manzana, luego otra. Se movía automáticamente, sin ver a dónde iba. Solo se detuvo cuando se dio cuenta de que estaba en un pequeño parque a las afueras del barrio. Se sentó en un banco. El banco era viejo,
La pintura estaba gastada, pero a Eliana no le importó. Se sentó y se quedó mirando al vacío. Los pensamientos empezaron a alinearse lentamente, uno a uno. Rubén la engaña. Rubén quiere que aborte. Rubén quiere quedarse con su casa. Rubén quiere echarla y que viva con esa Verena. Todo este tiempo, todos estos meses, irritable y bebiendo, ha tenido otra mujer. Y ahora planea deshacerse de su mujer, quedarse con la casa que le pertenece por derecho y empezar una nueva vida. Eliana permaneció sentada en el banco durante más de una hora. El sol se ponía. En el parque aparecían adolescentes en bicicleta. Luego una pareja que caminaba cogida de la mano. La vida seguía a su alrededor como si nada. Finalmente, Eliana se levantó y regresó a casa. Caminó despacio, pensando en lo que diría, en cómo se comportaría. Tendría que fingir que no sabía nada. Aún no sabía qué hacer. Necesitaba tiempo para pensar. Si Rubén se da cuenta de que la ha oído por casualidad, podría ponerse agresivo. Podría echarla ahora mismo. No, tenía que mantener la compostura. Caminó hasta la casa, se detuvo en la puerta y respiró hondo. Abrió la puerta con fuerza, dio un portazo a propósito y se dirigió al porche dando pisotones. Abrió la puerta y entró en la casa. Dijo en voz alta al vacío: «Estoy en casa». Rubén salió del dormitorio, la miró sorprendido. «Hoy has llegado pronto». «Sí, me han dejado ir temprano». Eliana se quitó los zapatos, colgó el bolso. Su voz sonaba sorprendentemente firme. «Había un inventario». «Ya veo». Rubén asintió y volvió al dormitorio. Eliana fue a la cocina y empezó a preparar la cena. Le temblaban las manos. Estaba cortando verduras y temía cortarse porque el cuchillo le temblaba. Pero se las arregló. Cocinó arroz y pollo. Puso la mesa. Llamé a Rubén, salió y nos sentamos a cenar. Comieron en silencio, como lo habían hecho durante la última semana. Eliana tragaba la comida con fuerza, cada bocado como una piedra. Cuando Rubén volvió al dormitorio, Eliana fregó los platos y se encerró en el cuarto de baño. Sacó el teléfono y marcó el número de Felicia. Contestó al primer timbrazo. «Eli, ¿qué te pasa?» «Necesito decirte algo», susurró Eliana. «No hagas ruido, está en la habitación de al lado». Lo dijo todo en un susurro, acercándose el teléfono a la oreja. Sobre la conversación que había oído por casualidad, sobre Verena, sobre los planes para el aborto y la casa. Felicia escuchó en silencio. Solo de vez en cuando un grito ahogado. «Ese cabrón», dijo por fin cuando Eliana hubo terminado. «Qué cabrón más asqueroso». «No sé qué hacer», susurró Eliana. «No sé qué hacer. Tenemos que actuar rápido, antes de que ponga en marcha su plan. Ve a un abogado, pide el divorcio, sácalo de casa». «No tengo dinero para un abogado». «Entonces ve con la tía Marcelina. Es una mujer fuerte. Te ayudará a pensar en algo». «Sí, supongo». Eliana se secó las lágrimas. «Mañana iré a verla». «Aguanta, Ali. No dejes que ese cabrón te destroce». Eliana colgó el teléfono. Se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Cara pálida, ojeras, mirada apagada. Casi no se reconocía. Salió del cuarto de baño, se tumbó en el sofá del salón, se tapó con una manta. Desde el dormitorio llegaban los ronquidos de Rubén. Eliana yacía con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad. El sueño no funcionaba. Ante sus ojos aparecieron imágenes. Rubén con Verena, riendo, abrazándose, planeando su futuro juntos. Y ella, Eliana, solo una molestia que había que eliminar, junto con el bebé que él llama mejilla espinal. Y así pasó la noche. Eliana cayó en un sueño intranquilo y luego se despertó con sus propios pensamientos. Por la mañana la falta de sueño le partía la cabeza. Se levantó, se vistió y se preparó para ir a trabajar. Rubén seguía durmiendo. Salió de casa sin hacer ruido y cerró la puerta con llave. En el trabajo, Felicia la miró con preocupación, pero no dijo nada delante de los clientes. A la hora de comer, se sentaron en la trastienda a tomar el té. «Tienes un aspecto horrible», dijo Felicia. «¿Has dormido algo?» «Voilà, no», Eliana negó con la cabeza. «No he podido. Estuve pensando toda la noche». «¿Qué has decidido?» «Hoy iré a casa de la tía Marcelina después del trabajo. Le contaré todo. Ella es sabia, me dará algún consejo». «Sí, claro. ¿Y él?»
¿Ha dicho algo? Aún no. Eliana bebió un sorbo de té. Pero anoche me miró de un modo extraño. Varias veces, como si quisiera decir algo pero cambiara de opinión. Al día siguiente ocurrió lo que Eliana se temía. Por la noche, mientras cenaban, Rubén habló de repente. Era la primera vez que mantenía una conversación normal en toda la semana. Ali, tenemos que hablar, dijo apartando su plato. Eliana levantó la vista, con el corazón latiéndole más deprisa. ¿Sobre qué? Del bebé, Rubén la miró con dureza. He estado pensando mucho esta semana. No podemos permitirnos un bebé. Yo no tengo trabajo, a ti no te pagan ni un céntimo. No tendremos nada que alquilar, nada que alimentar. Es irresponsable tener un bebé en esta situación. Eliana se quedó callada, apretando el tenedor con la mano tan blanca que se le pusieron blancos los nudillos. Creo que deberías abortar, continuó Rubén. Su voz sonaba casi razonable, casi convincente. Es lo correcto. Aún somos jóvenes, tendremos hijos cuando nos recuperemos. Ahora no es el momento. Me lo pensaré, dijo Eliana. ¿Qué había que pensar? Rubén se inclinó hacia adelante. Es evidente. Un niño necesita dinero, estabilidad, y nosotros no tenemos eso. Tú lo sabes. He dicho que lo pensaré. Eliana se levantó de la mesa y recogió su plato. Ahora no. Necesito tiempo. Rubén quiso decir algo, pero ella ya se había ido a la cocina. Puso el plato en el fregadero y se apoyó en el borde, respirando hondo. Todo en su interior hervía de rabia y asco. La estaba presionando, intentando manipularla, fingiendo que se preocupaba por su futuro. Planeaba echarla y vivir con su amante en su propia casa. Eliana se agarró con fuerza al borde del lavabo, sintiendo cómo se clavaba las uñas en las palmas de las manos. No, no se lo permitiría. No dejaría que destruyera su vida y la de su hijo. Tendría que surgir algo, y rápido. Durante los días siguientes, Eliana vivió en constante tensión. Cada mañana se despertaba con una pesadez en el pecho. Cada noche volvía a casa como si estuviera de parto. Rubén no abandonaba el tema del aborto. Iniciaba la conversación una y otra vez, encontrando cada vez nuevos argumentos. Hablaba de dinero, de que el niño merecía una vida mejor, o insinuaba que aún eran jóvenes y todo estaba por delante. Eliana respondía con evasivas, diciendo que creía que llevaría tiempo. Todo su interior se agitaba de rabia, pero ella mantenía el rostro sereno. No quería que se le notara, que no supiera lo que tramaba. En el trabajo, Felicia vio cómo su amiga se desvanecía poco a poco. Eliana estaba más delgada, con sombras oscuras bajo los ojos. Se equivocaba en los pedidos, se le caían los medicamentos. Varias veces se quedaba de pie en el mostrador, con la mirada perdida hasta que los clientes la llamaban. Felicia intentó apoyarla todo lo que pudo, pero se dio cuenta de que las palabras no bastaban. Eliana necesitaba ayuda de verdad. No vas a aguantar mucho más, dijo Felicia el viernes, mientras clasificaban otro lote de mercancía en la trastienda. Ali, en serio, te vas a llevar a ti misma a la tumba. Ve a ver a la tía Marcelina, cuéntaselo todo. Es una mujer fuerte, ya se le ocurrirá algo. Eliana estaba en silencio, ordenando las cajas de vitaminas. Sus manos se movían automáticamente. Sus pensamientos estaban muy lejos. Tengo miedo, admitió por fin en voz baja. Tengo miedo de que si actúo, Rubén se entere y se ponga agresivo. Podría pegarme, podría echarme de casa. Razón de más para actuar deprisa, antes de que él empiece primero, insistió Felicia. Ve a casa de tu tía esta noche, después del trabajo. No vayas a casa, ve directamente a verla. Cuéntaselo todo. Deja que te ayude. Eliana pensó y asintió. Sí, hay que ir a ver a tía Marcelina. No podía haber más aplazamientos. Cada día de postergación jugaba a favor de Rubén. ¿Quién sabe? A lo mejor ya había encontrado a ese abogado del que había hablado por teléfono. A lo mejor ya había empezado el papeleo. Tenemos que movernos. Cuando terminó el día, Eliana no tomó su camino habitual a casa. En lugar de eso, giró a la izquierda, hacia el bloque vecino donde vivía la tía Marcelina. Caminó despacio, pensando en lo que diría, en cómo iniciaría una conversación. En su cabeza flotaban algunas frases, pero no encajaban bien. ¿Qué importaba cómo empezara? Lo importante era decir la verdad, toda la verdad. La tía Marcelina vivía en una casita de la calle Veracruz. La casa era vieja pero bien cuidada,
con un jardín delantero de geranios y arbustos de hibisco. Eliana se acercó al porche, se paró unos segundos para recobrar el sentido y llamó a la puerta. La puerta se abrió rápidamente y su tía apareció en el umbral. Marcelina era una mujer alta, con el pelo gris recogido en un moño, rasgos afilados y una mirada penetrante en sus ojos oscuros. Miró a su sobrina e inmediatamente se dio cuenta de que había ocurrido algo grave. «Eliana, ¿qué haces aquí a estas horas?» La voz era de preocupación. Eliana abrió la boca para responder, pero en lugar de palabras, un sollozo salió de su garganta. Toda la tensión acumulada de los últimos días estalló de golpe. Las lágrimas brotaron a raudales, se cubrió la cara con las manos y lloró en el porche. Al instante, Marceline la rodeó con los brazos y la atrajo hacia sí. «Calla, calla, mi niña», murmuró acariciándole la espalda. «Entra en casa y me lo contarás todo». Condujo a Eliana al interior, la sentó en una vieja mesa de madera de la cocina y le sirvió un vaso de agua. Eliana bebió pequeños sorbos, intentando calmarse. Las lágrimas no se detenían, corrían por sus mejillas a pesar de todos sus intentos por detenerlas. Marcelina se sentó enfrente, tomó las manos de su sobrina entre las suyas, cálidas y fuertes. «Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Fue por Rubén?» Eliana asintió, se secó los ojos con la servilleta que le tendía su tía. Respiró hondo y empezó a contar. Hablaba confusamente, saltando de una cosa a otra, pero Marcelina la escuchaba pacientemente, sin interrumpirla. Eliana le habló del embarazo, de la reacción de Rubén, de aquella noche de pesadilla en la que destrozó el transformador y huyó de los vecinos. Le habló de la semana de silencio, de cómo volvió sucio y borracho. Y por último, habló de la conversación que había escuchado con su amante, de los planes para el aborto y la casa, de cómo Rubén la presionaba constantemente para que se deshiciera del niño. Cuando Eliana terminó, se hizo el silencio en la cocina. Marcelina estaba inmóvil con el rostro pétreo. Tenía los ojos entrecerrados y los labios apretados en una fina línea. Eliana había visto a esa tía toda su vida, pero nunca la había visto tan enfadada. Era una ira fría y controlada, mucho más aterradora que los gritos y las rabietas. «¡Cabrón!», dijo por fin Marceline en voz baja, pero con tal furia que Eliana se estremeció. «Es un cabrón asqueroso. Engaña, planea robarte la casa, te obliga a matar a tu hijo y se atreve a vivir bajo tu techo, a comer tu comida». «No sé qué hacer, tía», susurró Eliana. «No lo sé en absoluto». «Sí que lo sabes. Sabes exactamente qué hacer. Tenemos que darle a ese cabrón una lección que recuerde el resto de su vida». Marcelina se levantó, se dirigió a la puerta que daba al salón y gritó con fuerza. «¡Daniel!». Daniel, el primo de Eliana, entró en la cocina un momento después. Tenía 28 años, medía 1,70 m, era de complexión fuerte, tenía el pelo corto y oscuro y el rostro tranquilo. Trabajaba reparando frigoríficos y vivía con su madre porque su sueldo era bajo y aún no había ahorrado para tener su propia casa. Daniel era un hombre de pocas palabras pero fiable. Eliana siempre sabía que podía contar con él. «¿Qué te pasa?», preguntó mirando el rostro lloroso de su prima. «Siéntate», dijo Marceline brevemente. «Eliana, cuéntale lo que me has dicho». Brevemente, al grano. Eliana volvió a contar toda la historia, esta vez más rápido, más coherente. Daniel escuchaba en silencio, sentado en el borde de la silla con las manos cruzadas sobre la mesa. Su rostro permanecía tranquilo. Solo sus ojos se oscurecían con cada nueva frase. Cuando Eliana terminó, Daniel guardó silencio unos segundos y luego asintió lentamente. «Ya veo», dijo en voz baja. «Así que así están las cosas». «Daniel, tenemos que ayudar», dijo Marceline, y había acero en su voz. «Ese bastardo no puede irse así como así. Tiene que recibir su merecido». «Lo tendrá». Daniel miró a Eliana con calma. «Prima, te ayudaré. Ese bastardo responderá por lo que ha hecho». «¿Cómo?», susurró Eliana. «¿Qué puedes hacer? Si vamos a la policía, no harán nada. Engañar no es un delito. Hablar por teléfono no es una prueba. Lo mejor que pueden hacer es pedir el divorcio. Pero eso lleva tiempo. Papeleo, abogados, dinero». «¿Quién ha hablado de la policía?». Daniel sonrió irónicamente.
Hay formas de resolver el problema sin policías ni jueces. Formas probadas. Eliana lo miró sin comprender. Marcelina acercó su silla y cogió la mano de su sobrina. Eliana, escúchame con atención, dijo con gravedad. Tu madre, mi hermana, que en paz descanse, siempre fue demasiado blanda, demasiado amable, demasiado confiada. Creía en la justicia, en las leyes, en que la verdad siempre gana. Pero yo he vivido más y sé que el mundo no es así. A veces la justicia la tenemos que hacer nosotros mismos, con nuestras propias manos. ¿Me entiendes? Eliana asintió lentamente. Sí, lo entendía. La tía Marcelina siempre había sido una mujer dura, práctica, sin tonterías. Se había criado en una familia pobre. Había perdido pronto a su marido, había criado sola a su hijo, tenía 2 trabajos, había pasado por muchas cosas. Conocía la vida desde dentro y no creía en cuentos de hadas. ¿Qué sugieres?, preguntó Eliana en voz baja. Daniel se reclinó en la silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sugiero que le demos una lección a tu marido para que entienda 2 cosas, dijo con calma. 1, que con usted y su hijo no se juega. 2, que tu casa es tu casa y que él ya no tiene nada que hacer allí. Sé cómo hacerlo. Tengo un plan. ¿Qué plan? Eliana lo miró con los ojos muy abiertos. Daniel se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja y clara. El plan era sencillo pero eficaz. Daniel llamaría a Rubén haciéndose pasar por un cliente. Se presentaría con otro nombre. Diría que necesitaba reparaciones urgentes en la instalación eléctrica de la casa. Ofrece un buen dinero que Rubén, desempleado, no puede rechazar. Le da la dirección de una casa vacía que pertenece a un conocido de Daniel, que se fue a trabajar a Estados Unidos durante 6 meses. Rubén llega, Daniel se reúne con él y le atrae al sótano con el pretexto de que hay un problema de cableado. Y en el sótano, le prohibirá la entrada y tendrá una conversación seria sobre dejar en paz a Eliana y salir definitivamente de su casa. «¿Pero cómo conseguirás que lo haga?», preguntó Eliana. «No aceptará sin más». «Lo hará», dijo Daniel sin sonreír. «Créeme, lo hará. Sé cómo persuadir». Eliana miró a Marcelina, que asintió. «Daniel tiene razón», dijo la tía. «A veces hay que hablar a la gente como Rubén, en un idioma que entiendan. El lenguaje de la fuerza, el lenguaje del miedo. Cree que eres débil, que puede manipularte. Hazle saber que tienes protección, que tienes una familia que no le hará daño». Eliana se sentó en silencio, digiriendo lo que había oído. Una parte de ella estaba horrorizada por este plan. Atrapar a su marido, encerrarlo en el sótano, asustarlo, parecía una escena de una película, no de la vida real. Pero la otra parte, la que había estado hirviendo de ira y resentimiento los últimos días, le susurraba que Rubén se lo merecía. Se lo merecía por todo lo que había hecho, por todo lo que había planeado hacer, por llamar gorrona a su hija, por querer quitarle la casa que heredó de sus padres muertos, por la traición, por las mentiras, por los años que habían hecho su vida insoportable. «Vale», susurró al fin. «Hazlo». «Buena chica», Marceline le apretó la mano con fuerza. «Has tomado la decisión correcta. Ahora escucha el resto. Cuando Daniel haya hablado con él y Rubén prometa marcharse, tendrás que actuar con rapidez. Mientras esté aquí, vete a casa y cambia las cerraduras. Recoge todas sus cosas y tíralas o llévalas fuera. La casa es tuya, tienes derecho a echarlo. Y cuando lo dejemos ir, no puede volver a entrar. ¿Y si vuelve? ¿Y si viene aporreando la puerta gritando?» «No lo hará», dijo Daniel con calma. «Se lo dejaré muy claro. Se dará cuenta de que si se acerca a tu casa, le irá mal. Muy malo». Eliana asintió. El estómago se le apretó de miedo y de oscura satisfacción al mismo tiempo. Sí, que Rubén supiera lo que era el miedo. Que supiera lo que era estar acorralado, indefenso, como se ha sentido todos estos meses. «¿Cuándo lo harás?», preguntó ella. «Mañana». Daniel miró su reloj. «Esta noche es tarde. Podría sospechar algo si llamo ahora. Mañana por la mañana llamaré, le diré que es urgente y concertaré una cita para la tarde. Mañana no vas a trabajar. Tómate el día libre. Estarás aquí con nosotros. Y cuando llegue a la dirección y lo encierre, te vas a casa y haces lo que tengas que hacer. No puedo no ir a trabajar. Felicia no puede hacerlo sola». «Lo hará», la cortó Marceline.
Llámala ahora. Dile que no te encuentras bien. Náuseas, toxemia, necesitas ver a un médico. Lo entenderá. Y te quedarás aquí conmigo. No te dejaré ir a casa con ese bastardo. Dormirás aquí, en el sofá del salón. Empezaremos por la mañana. Eliana quiso objetar, decir que Rubén se preocuparía si ella no volvía a casa, pero luego pensó que importaba, que se preocupara, que se preguntara dónde estaba. De todos modos, todo cambiaría mañana. Asintió con la cabeza. De acuerdo, me quedaré aquí. Marceline se levantó y fue a preparar la cena. Daniel la siguió, diciendo que iría a comprobar la dirección de aquella casa, a asegurarse de que todo estaba en orden para el plan de mañana. Eliana se quedó sentada sola en la cocina. Sacó el teléfono y marcó el número de Felicia. Su amiga contestó al tercer timbrazo. «Eli, ¿dónde estás? ¿Ya estás en casa?» «No, estoy en casa de la tía Marcelina», dijo Eliana en voz baja, aunque no había nadie en la cocina. «Se lo he contado todo. Ella me ayudará. Felicia, necesito tu ayuda. Mañana no iré a trabajar. Diré que no me encuentro bien». «¿Puedes hacerlo sola?» «Claro que puedo, no te preocupes», dijo Felicia rápidamente, emocionada. «¿En qué piensas? ¿Qué vas a hacer?» «Es mejor no hablar por teléfono». Eliana volvió a mirar hacia la puerta. «Te lo contaré más tarde, pero todo saldrá bien, eso espero». «Aguanta, amigo, estoy contigo». Eliana colgó el teléfono y escribió un breve mensaje a Rubén. «Voy a pasar la noche en casa de la tía Marcelina. No me siento bien, ella me cuidará». La respuesta llegó unos minutos después. «Entendido». 2 palabras, nada más. Ninguna preocupación, ninguna pregunta sobre cómo se sentía. Eliana colgó el teléfono y sintió que la decisión se apoderaba de su interior. Era lo correcto. Rubén no se preocupa por ella. Solo piensa en sí mismo, en sus planes, en su Verena, que mañana reciba su merecido. Cenaron los tres. Marcelina había preparado una comida sencilla, arroz con verduras y pollo. Eliana comió poco, tenía el estómago apretado. Después de cenar, Daniel se retiró a su habitación. Dijo que necesitaba prepararse para mañana. Marcelina hizo la cama de Eliana en el sofá del salón, trayendo una almohada y una manta. Eliana se desnudó y se acostó. Su tía se sentó en el borde del sofá, le acarició la cabeza como a una niña pequeña. «Duerme, mi niña», le dijo suavemente. «Mañana será un día duro, pero lo haremos bien. Tu madre estaría orgullosa de ti. Eres fuerte, no te has dejado destrozar». «Gracias, tía», susurró Eliana, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. «Gracias por ayudarnos». «Somos familia», la besó Marcelina en la frente. «Una familia siempre ayuda a los suyos». Apagó la luz y se fue a su habitación. Eliana estaba tumbada en la oscuridad, tapada con una manta. El sofá era viejo, los muelles crujían, pero a ella no le importaba. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el ladrido de un perro en algún lugar lejano. Eliana se llevó la mano al vientre y acarició el lugar donde crecía su bebé. Aún era pequeño, pero ya estaba vivo. Ya existía. «Te protegeré», susurró en la oscuridad. «Te lo prometo. Tu padre quería que te fueras, pero yo no se lo permitiré. Lucharé por ti a toda costa. Crecerás segura, amada. Tendrás un hogar, una madre que nunca te traicionará. Tendrás una familia que te apoyará. Y ningún Rubén, ninguna Verena nos quitará eso». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Eliana no se las secó. Lloró en silencio, llorando el dolor de las últimas semanas. Lloró durante mucho tiempo, hasta que las lágrimas se agotaron y la fatiga se apoderó de ella. Sus ojos se cerraron solos y su respiración se estabilizó. Antes de dormirse, Eliana pensó que mañana empezaría una nueva vida. Difícil, quizá aterradora, pero suya. Y lucharía por esa vida tanto como pudiera. La mañana comenzó temprano. Eliana se despertó al oír pasos en la cocina. Abrió los ojos y durante unos segundos no se dio cuenta de dónde estaba. Entonces recordó. La casa de la tía Marcelina, el viejo sofá de la sala, el plan que habían discutido la noche anterior. Su corazón latió más deprisa. Hoy todo iba a cambiar. Hoy Rubén recibiría su merecido. Se levantó, se vistió y fue a la cocina. Marcelina ya estaba preparando el desayuno, friendo huevos, haciendo café. Daniel estaba sentado a la mesa con el teléfono en las manos,
estudiando algo en la pantalla. Cuando vio a Eliana, asintió. «Buenos días. ¿Has dormido bien?» «No mucho», admitió Eliana, sentándose frente a él. «Estuve dando vueltas en la cama toda la noche». «Ya veo». Daniel apartó el teléfono. «Desayunaremos y luego llamaré a tu marido. Tengo el número que me diste ayer. Llamaré desde el teléfono de un amigo para que Rubén no reconozca el número». Eliana asintió, sirviéndose una taza de café con manos temblorosas. Marcelina le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas, pero no tenía ganas de comer. Tenía el estómago hecho un ovillo. Se obligó a comer al menos la mitad del plato y a regarlo con café. Daniel comía con calma, metódicamente, como un hombre que se prepara para un trabajo normal. Marceline también estaba concentrada, casi severa. Cuando terminó el desayuno, Daniel cogió el teléfono de otra persona y salió al porche. Eliana y Marcelina se quedaron en la cocina, escuchando. Daniel marcó el número y esperó. Tras unos pitidos, alguien descolgó. Daniel habló alto, con seguridad, con una voz sin sombra de duda. «Diga, ¿es Rubén Montero?» «Buenas tardes, me llamo Ernesto García. Me han dado su número por ser un buen electricista. Tengo un problema con la instalación eléctrica de mi casa. Necesito que me lo arregle enseguida. ¿Está libre hoy?» Pausa. Rubén contestó algo. Daniel asintió, aunque no podía verle. «Muy bien. Sí, hoy es el día. Es urgente. Estoy dispuesto a pagar bien, 3,000 pesos por el trabajo. ¿Qué te parece?» «Bien. La dirección es calle Sierra Blanca 23. Está en las afueras. ¿Sabes dónde es?» «Sí, junto a una bodega abandonada. Ven a las 6 de la tarde, te estaré esperando. Con herramientas, por supuesto». «Gracias, hasta luego». Colgó y volvió a la cocina. Su cara estaba tranquila. Mordió el anzuelo. Dijo que sí en cuanto supo lo del dinero. Estará en la dirección a las 6 de la tarde. «Bien», asintió Marceline. «Así que tenemos todo el día para prepararnos. Eliana, llamarás ahora a la farmacia y les dirás que no vas a ir a trabajar. Entonces esperaremos a esta noche». El día se alargó agónicamente. Eliana llamó a Felicia, le dijo que no se encontraba bien, que se quedaría en casa. Felicia lo entendió todo sin más palabras. Le deseó suerte, le pidió que la llamara en cuanto todo hubiera terminado. Después hubo horas de espera. Eliana intentó leer el libro que le había regalado su tía, pero las letras se confundían ante sus ojos. Intentó ver la televisión, pero no podía concentrarse en la historia. Recorrió la casa de habitación en habitación, bebió agua, volvió a sentarse. Marceline estaba haciendo tareas, preparando la cena, lavando la ropa, pero Eliana podía ver que su tía también estaba tensa. Solo Daniel estaba tranquilo. Se fue después de comer, dijo que iría a la casa para asegurarse de que todo estaba listo. Volvió 2 horas después y dijo brevemente, todo estaba bien. A las 6:30, los tres subieron al viejo camión de Daniel y se dirigieron a la calle Sierra Blanca. El trayecto duró unos 15 minutos. Las afueras de la ciudad estaban tranquilas y desiertas. Al final de la calle estaba la casa número 23, una pequeña casa de 2 plantas con pintura desconchada en las paredes y ventanas tapiadas en la planta baja. Al lado había un almacén abandonado, con las puertas oxidadas y los cristales rotos. El lugar perfecto para lo que tramaban, sin vecinos, sin testigos. Daniel abrió la casa con la llave que le había dado un conocido. Estaba vacía y polvorienta por dentro, casi sin muebles, solo sillas viejas y una mesa en la planta baja. Olía a humedad. Daniel los condujo al primer piso, les mostró una habitación al final del pasillo. «Estaréis aquí», dijo. «Las ventanas están cerradas, mantened las luces apagadas. Cuando llegue, no hagáis ruido. Me reuniré con él, lo llevaré al sótano y cerraré la puerta. Luego bajas y tú, Eliana, le dices lo que quieres decirle. ¿De acuerdo?» Eliana asintió, con la garganta apretada por la emoción. Ella y Marcelina fueron a la habitación designada. Se sentaron en el suelo contra la pared. Daniel cerró la puerta y bajó las escaleras. Eliana lo oyó caminar por la planta baja, moviendo algo, preparándose. Luego se quedó en silencio, la espera. Los minutos se alargaron como horas. Eliana miró su teléfono, observando la hora. Las 6:05. 3 minutos para las 3. 6 en punto. Rubén llegaba tarde.
Eliana sintió pánico. ¿Y si no aparecía? ¿Y si sospechaba algo? Pero a las 7:10 se oyó el ruido de un motor en el exterior. El coche se detuvo frente a la casa. La puerta se cerró de golpe. Pisadas en la grava. Eliana y Marceline se quedaron paralizadas, sin aliento. Llamaron a la puerta de abajo. Daniel abrió la puerta. Su voz era alta y amable. «Hola, ¿eres Rubén? Estupendo, pasa, pasa. Gracias por venir con tan poca antelación». La voz de Rubén, apagada y recelosa. «Buenas noches. Tu casa está un poco abandonada». «Sí, la compré hace poco», dijo Daniel con tranquilidad. «Voy a reformarla, pero primero tengo que arreglar la electricidad. El cableado es viejo, todo echa chispas. Me da miedo el fuego. ¿Has traído las herramientas?» «Sí. El problema está en el sótano, en el cuadro principal. Vamos, te mostraré». Pasos por la casa. Eliana oyó abrirse la puerta, crujir las bisagras. Daniel decía algo de que las escaleras eran empinadas, de bajar con cuidado. Rubén bajó, con las botas repiqueteando en los peldaños de madera. Eliana se lo imaginó bajando con una caja de herramientas, desprevenido. Los pasos disminuyeron al llegar abajo y se oyó la voz de Rubén. «¿Dónde está el escudo?» «No lo veo». Y entonces sonó la puerta. Un fuerte golpe de metal contra metal, luego el sonido de un cerrojo. Un segundo de silencio, luego el rugido de Rubén. «Oye, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta». Marceline tocó el hombro de Eliana, asintió. Tiempo. Se levantaron, salieron de la habitación, bajaron las escaleras hasta la planta baja. Daniel estaba en la puerta del sótano, con la mano en el cerrojo. La puerta era gruesa, de metal, obviamente recién instalada. Rubén la aporreaba desde dentro, gritando, exigiendo que la abrieran. Eliana se detuvo a pocos pasos de la puerta, con las piernas temblorosas. Daniel la miró inquisitivamente. Ella asintió. Él se hizo a un lado. Eliana se acercó a la puerta. Rubén seguía golpeando y gritando. Ella respiró hondo y habló. La voz le temblaba, pero las palabras eran claras. «Rubén, soy yo. Eliana». Los golpes cesaron al instante. Hubo silencio, y luego la voz de Rubén, incrédula y asustada. «¿Eliana? ¿Qué está pasando? ¿Tú has hecho esto? Déjame salir de aquí ahora mismo». «No», dijo Eliana, y su voz se hizo más fuerte. «No te dejaré. Ahora no. Primero vas a escucharme». «¿Escucharme? ¿Estás loco? Esto es un secuestro. Es un crimen». «Igual que lo que pensabas hacerme», dijo Eliana despacio, deliberadamente. «Lo sé todo, Rubén. Te oí hablar con Verena. Te oí decir que me harías abortar, que me quitarías la casa, que me echarías y viviríamos juntos». Silencio al otro lado de la puerta. Un silencio largo y pesado. Luego la voz de Rubén, ya no tan seguro. «¿Tú? ¿Estabas escuchando a escondidas?» «Accidentalmente». Eliana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Llegué a casa antes de lo habitual y lo oí. Te oí hablando en voz baja con ella, planeando destruirme a mí y a nuestro hijo. Nuestro bebé Rubén, al que tú llamabas cachete espinal. Eliana, mira, no es lo que piensas». «Cállate», gritó de repente para sí misma. «Cállate y escucha. Me traicionaste, me engañaste, planeaste robar mi casa, la casa que mis padres me dejaron. Querías matar a nuestro hijo. ¿Y te atreves a explicar eso?» Rubén empezó a responder con gritos, maldiciones y amenazas, y su voz se quebró en un alarido. Daniel se acercó a la puerta y la golpeó una vez, con fuerza. El sonido fue como un trueno. Rubén se calló. «Escúchame, Rubén», dijo Daniel con voz tranquila y fría. «No me llamo Ernesto. Soy Daniel, el primo de Eliana, y estoy muy disgustado por lo que le hiciste a mi prima. Ahora te vas a sentar en este sótano a reflexionar sobre tu comportamiento, hasta que aceptes dejar a Eliana en paz para siempre, hasta que prometas salir de su casa y de la ciudad. No puedes retenerme aquí». La voz de Rubén temblaba ahora, no de rabia, sino de miedo. «Esto es ilegal. Llamaré a la policía». «Adelante, llámalos», sonrió Daniel. «¿Llevas el teléfono encima? ¿Hay señal en el sótano? Compruébalo. No hay ruido». Rubén debía de estar comprobando el teléfono. Entonces su voz, casi quejumbrosa: «No hay señal. Paredes de hormigón.
Exacto. Daniel volvió a golpear la puerta. Así que no te muevas. Habrá comida y agua. No morirás. Y cuando estés listo para hablar con un ser humano, avísame. Grita más fuerte. Te oiré. Rubén empezó a gritar de nuevo, a aporrear la puerta, exigiendo que lo dejaran salir. Eliana se dio la vuelta, incapaz de seguir escuchando. Marcelina le pasó el brazo por los hombros y la condujo hacia la salida. Daniel se quedó en la puerta unos minutos más y luego salió. Subieron al camión y regresaron. Eliana se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventanilla. Había un extraño vacío en su interior. Lo había conseguido. Había atrapado a su marido. Lo había encerrado en el sótano. ¿Era lo correcto? ¿Justo? No lo sabía. Solo sabía que no había otra manera. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora te vas a casa, dijo Daniel mirando a la carretera. Cambia las cerraduras, recoge sus cosas y tíralas. Hazlo rápido. Llamaré a un manitas que conozco. Llegará en 1 hora y cambiará las cerraduras. Iré a la casa de Sierra Blanca a ver cómo está Rubén. Le arrojaré comida y agua a través de una ranura especial en la puerta. Que se quede 3 o 4 días, pensando en la vida. Eliana asintió. La llevaron en coche a su casa de la calle Espinosa y la dejaron en la puerta. Marcelina abrazó con fuerza a su sobrina. Aguanta, niña. Estás haciendo lo correcto. No tengas miedo. Eliana entró en la casa. Una casa vacía y tranquila. Una casa que era su fortaleza, su refugio, un regalo de sus difuntos padres. Caminó por las habitaciones, sintiendo que su determinación se fortalecía a cada paso. Llamó al manitas que Daniel le había recomendado. El manitas llegó 40 minutos después. Un hombre mayor y silencioso, con un maletín de herramientas. Cambió las cerraduras de la puerta principal en media hora y le dejó a Eliana unas llaves nuevas. Ella le pagó y le acompañó a la puerta. Luego empezó a empaquetar las cosas de Rubén. Ropa del armario, zapatos del pasillo, objetos personales del cuarto de baño. Lo metió todo en grandes bolsas de basura. Trabajó metódicamente. No se permitió pensar. Cuando lo hubo recogido todo, sacó las bolsas fuera y las dejó junto a la verja. 6 grandes bolsas negras. Toda la vida de Rubén en esta casa en 6 bolsas. Volví a entrar, cerré la puerta con la cerradura nueva. Me senté en el sofá del salón. Me senté y lloré. En silencio, sin sollozos, solo lágrimas corriendo por sus mejillas. Lloró durante mucho tiempo, hasta que oscureció fuera de la ventana. Luego se secó la cara, se levantó y fue a la cocina. Se preparó una cena sencilla y se la comió de pie junto a la ventana. Se acostó pronto, agotada por los acontecimientos del día. Los 3 días siguientes fueron extraños. Eliana iba a trabajar, volvía a casa, se ocupaba de sus asuntos habituales, pero todo el tiempo pensaba en Rubén, encerrado en aquel sótano. Daniel llamaba todos los días, dando un breve informe. El primer día, Rubén gritó y aporreó la puerta. El segundo día se quedó callado, suplicando que le dejaran salir. El tercer día se sentó en silencio. Daniel le echaba cada día una barra de pan y una botella de agua por la rendija de la puerta, lo mínimo para sobrevivir. Al cuarto día, Daniel llamó por la mañana y dijo que ya era hora. Eliana se tomó el día libre en el trabajo y condujo hasta la calle Sierra Blanca. Llegó al mediodía. Daniel la esperaba delante de la casa. Su rostro era severo. ¿Estás lista? Sí, asintió Eliana, aunque el corazón se le aceleraba. Entraron en la casa. Daniel se dirigió a la puerta del sótano y retiró el cerrojo. Lentamente abrió la puerta. La oscuridad del sótano olía a aire viciado, orina y sudor. Eliana se dio la vuelta y se tapó la nariz. Rubén empezó a salir del sótano. Tenía un aspecto horrible, peor que después de los 3 días que había pasado escondiéndose de los vecinos. La ropa sucia, empapada de sudor, manchas oscuras en los pantalones. La cara gris, la barba larga y desigual, los ojos rojos y hundidos. Tenía el pelo grasiento y le sobresalía en todas direcciones. Subió las escaleras lentamente, agarrado a la pared, con las piernas temblorosas. Apestaba tanto que Eliana retrocedió unos pasos. Rubén salió al pasillo y se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Miró a Eliana. Había de todo en aquellos ojos. Miedo, ira, desesperación, súplica. Abrió la boca, quería decir algo, pero se le quebró la voz. Tosió y volvió a intentarlo. Eliana, resolló.
Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Fui un completo idiota. No debería haberte hecho eso. Te ruego que me des una oportunidad para hacer las cosas bien. Eliana lo miró en silencio. Miró fijamente a ese hombre patético y apestoso que una vez había sido su marido. El hombre al que amaba, con el que soñaba con una familia, con hijos, con una vida feliz. El hombre que la había traicionado, que planeaba destruirla a ella y a su hijo por el bien de una tal Verena. No, dijo ella con frialdad, no habrá más oportunidades. Eliana, por favor, dejaré a Verena, lo juro. Me olvidaré de ella. Empezaremos de cero. No lo entiendes. Eliana dio un paso adelante y lo miró fijamente a los ojos. No quiero empezar nada contigo. Te quiero fuera de mi vida para siempre. Tus cosas están fuera de mi casa, en bolsas en la calle. Puedes recogerlas cuando quieras. He cambiado las cerraduras. Ya no puedes entrar en casa. Esta también es mi casa. Soy tu marido. La casa está a mi nombre, dijo Eliana. Solo a mí. Mis padres me la dejaron a mí. Eres un invitado al que estoy echando. Y dejaste de ser un marido en el momento en que me engañaste y empezaste a planear cómo destruir nuestra familia. Rubén abrió la boca, la cerró, y de pronto su rostro se contorsionó. Se deslizó por la pared hasta el suelo, se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros. Estaba llorando. Sollozos patéticos y sollozantes. Eliana, por favor. ¿A dónde voy a ir? No tengo nada, ni trabajo, ni dinero. Ve con tu Verena, dijo Eliana con severidad. O con tu madre, o donde quieras, me da igual, mientras no vuelvas a acercarte a mí o a mi casa. Daniel se acercó más, cerniéndose sobre Rubén. ¿Me entiendes, Rubén?, preguntó en voz baja, pero había una amenaza en su voz. Eliana no quiere volver a verte. Si apareces cerca de su casa, si intentas contactar con ella, si le pones un dedo encima, lo sabré, y entonces volverás al sótano. Solo que la próxima vez no estarás allí 4 días, sino 15 días. ¿Entendido? Rubén asintió sin levantar la cabeza. Daniel lo agarró por el cuello y lo puso en pie. Rubén se levantó tambaleante, apenas capaz de mantenerse en pie. Ahora vete, dijo Daniel y lo empujó hacia la salida. Rubén fue hacia la puerta tropezando. Salió al porche y bajó los escalones. Eliana y Daniel se quedaron en la puerta, observando. Rubén llegó a la carretera, se detuvo y se dio la vuelta. Miró a Eliana por última vez. Tenía una mirada suplicante, la esperanza de que cambiara de opinión, de que le dijera que volviera. Pero Eliana se quedó de piedra, con los brazos cruzados sobre el pecho. Rubén bajó la cabeza, se dio la vuelta y echó a andar calle abajo. Caminaba despacio, sin apenas mover los pies, encorvado y abatido. Eliana lo observó hasta que dobló la esquina. Entonces respiró hondo y exhaló. Ya estaba. Se había acabado. Rubén estaba fuera de su vida. Daniel le puso la mano en el hombro. Vámonos, te llevaré a casa. Subieron al camión y condujeron de vuelta. Iban en silencio por la carretera, cada uno con sus propios pensamientos. Daniel dejó a Eliana en su casa y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella negó con la cabeza. No, podía arreglárselas sola. Se marchó. Eliana cruzó la puerta y vio que las bolsas con las cosas de Rubén ya no estaban. Así que ya había vuelto y se las había llevado. O alguien se las había llevado, lo que fuera. Caminó hasta el porche y se sentó en el último escalón. El sol se deslizaba hacia el crepúsculo. El cielo se volvía naranja y rosa. La calle estaba en silencio. Solo había niños jugando a lo lejos. Eliana se puso la mano en el vientre, acariciando el lugar donde crecía su bebé. Sentía un extraño vacío en su interior. Ni alivio ni alegría, solo vacío. Como después de una larga enfermedad, cuando el dolor por fin remite pero el cuerpo aún lo recuerda. Pensó en lo que pasaría después. Meses de embarazo, parto, noches sin dormir con el bebé. Por delante la vida de madre soltera, trabajando en una farmacia por un pequeño sueldo, siempre sin dinero. Por delante las explicaciones a los vecinos, los susurros a mis espaldas, las miradas de lástima. Va a ser duro, muy duro, pero ella lo superará. Ella tiene un hogar, tiene un trabajo, tiene a la tía Marceline, a Daniel y a Felicia. Tiene fuerzas para luchar. Lo conseguiremos, cariño, susurró, acariciándose el vientre.
Te lo prometo. Va a ser duro, pero lo superaremos. Crecerás con amor y seguridad. Tendrás un hogar, una madre que te protegerá de todo. Y nadie nos quitará eso. Eliana se sentó en el porche hasta que oscureció. Luego se levantó, entró en casa y cerró la puerta con la cerradura nueva. Su hogar, su fortaleza. Un lugar donde criaría a su hijo, donde construiría una nueva vida. Una vida sin Rubén, sin traición, sin miedo. Una vida dura, pero suya. Y eso era suficiente.